civilización en Chiapas. Este es Chiapas, el estado septentrional de México, lugar de extensas costas y clima tropical. Las zonas montañosas están habitadas por florestas de pinos o tupidas junglas. Gran parte del terreno es duro y árido. Los agricultores han luchado por vivir en esta zona durante siglos. Mas donde abunda el agua, grandes civilizaciones han florecido. Chiapas es una región de extremos. Su belleza, al igual que su historia, es paradisíaca y pasmosa. Esta es la tierra del Maya. Las famosas ruinas de Palenque se elevan majestuosamente en medio de la selva nororiental. También se encuentran remanentes mayas. En los poblados como Chamula, las tribus de indios de la región celebran festivales y ritos con muy pocas variantes con respecto a aquellos de sus antepasados. La celebración del carnaval en Chamula deriva de un festival agrícola conforme al antiguo calendario mesoamericano. Estos son indios Tzotzil Maya, de quienes el obispo Landa hizo la siguiente descripción en el siglo XVI, refiriéndose a cuando caminaban sobre las brasas ardientes. Y con ellos vino una gran multitud de gente, pues la ceremonia se llevaba a cabo con gran celo. Cada uno de ellos tomó su brazada de varas, la encendió y luego las colocó para avivar la hoguera. De este modo creían ellos en crear el remedio para sus enfermedades y malos augurios, y que este era el más aceptable de los servicios ante los dioses. Con la llegada de los conquistadores españoles, se descubrió que había más que los mayas como habitantes de esta región de Mesoamérica. Los indios Zoque y tribus de Mije y Popaluca vivían en el sur y en el oeste. Los arqueólogos han reconocido por largo tiempo la existencia de grandes civilizaciones anteriores a la maya en Chiapas. Las modernas muestras mayas le unen a su pasada cultura. ¿Pero qué de los zoques? ¿Están los zoques emparentados con las civilizaciones anteriores a la maya que florecieron y sucumbieron en Chiapas? La Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo de la Universidad Brigham Young ha estado excavando en este lugar por 25 años. Gareth Lowe ha dirigido la fundación desde 1956 y es considerado una de las autoridades en esta parte de Mesoamérica. La contribución total de la Fundación y su cuarto de siglo de investigaciones en Chiapas probablemente complica la perspectiva de la antigua Mesoamérica. Y cuanto más aprendemos de los aspectos que lo conforman, tanto más aprendemos acerca del intercambio de las culturas y la interacción, pasando a ser de hecho más difícil el comprender lo que sucede. Pero, indudablemente es necesario. Se podría casi decir que es imposible determinar por completo la función que desempeñó el zoque en la historia de Mesoamérica, siendo que ellos han estado por demás aglutinados con los aspectos más básicos de la vida moderna de México. Poca es la información cultural de que se dispone a fin de ligarlos con los primeros pobladores de esta tierra. En la lejana villa de Ocuilapa, existen aún algunas mujeres que trabajan en alfarería conforme a una antigua técnica.
¿Son acaso estas personas descendientes de la gran civilización olmeca que surgió aquí hace aproximadamente 3000 años? Las tradiciones agrícolas han cambiado muy poco en Mesoamérica. El agricultor Zoque siembra todavía sus campos, quemando los viejos tallos y los brotes secos. Las bendiciones rituales son necesarias, puesto que las semillas son consideradas sagradas. El maíz ha sido un verdadero elemento de subsistencia tanto para el maya como para el Zoque, así como la principal fuente alimenticia para la totalidad de Mesoamérica. ¿Son acaso estos agricultores zoques los parientes de aquellos que grabaron símbolos del maíz en el gran centro ritual de Izapa en el sudeste de Chiapas? Creemos que estas figuras enmascaradas aquí abajo en realidad representan la semilla del maíz después de sembrada y antes de germinar. Es prácticamente imposible fraguar los lazos existentes con el pasado, mas investigando los comienzos de la vida agrícola en Chiapas y siguiendo la evidencia arqueológica, los eruditos en la materia han conformado un cuadro aproximado a lo que bien puede ser el desarrollo de la civilización en Chiapas. Tal cuadro comienza en la región Zoque de la costa de Soconusco. Aquí se pescan camarones a la luz del fuego, del mismo modo que se ha hecho por miles de años. En mancomunados esfuerzos con el gobierno de México y peritos especializados, la Fundación ayudó a ampliar el horizonte de una vida organizada en Chiapas hasta cerca del año 3000 a.C. La altura de este montículo formado por desechos de mariscos supera a la de una casa. Bárbara Voorhees, de la Universidad de California en Santa Bárbara, ha estudiado esta morada costera. Los resultados de las excavaciones demuestran que la gente consumía almejas y pescado y tal vez camarones en forma extensiva. Creemos que algunos vivían permanentemente en estas islas, mientras otros pueden haber vivido en tierra firme y venir solo en la época de pesca del camarón. El pueblo chantuto había encontrado un medio con suficiente agua y proteínas como para mantenerle por más de 1000 años, pero no era suficiente para garantizar la supervivencia de poblaciones más numerosas. Aquel pueblo desapareció por el 2000 a.C. Poco después, un grupo de pescadores y agricultores llegó a otra isla en los estuarios, la que había sido abandonada por los chantutos. Los nuevos habitantes llevaban consigo algunas cazuelas de arcilla. La gente de la barra, como se les llamaba a los primeros alfareros, vivía en las llanuras de la costa, a los bordes de las lagunas y junto a la boca de los ríos. Lowe considera que esta gente eran los ancestros de los indios Zoque y los primeros agricultores de la costa del Pacífico. El pueblo de la Barra experimentó un continuo crecimiento de población en el Soconusco y para el 1600 a.C. ya se había transformado en una cultura más dinámica con el nombre de los Ocos. Los Ocos de la costa del Pacífico iniciaron la práctica de construir plataformas para sus edificios, las que hoy podemos apreciar en forma de montículos. Desde el año 1600 a.C. y durante los siguientes 2 y 3 siglos, la población de los Ocos se expandió tierra adentro. Cruzaron las montañas de la Sierra Madre llevando consigo la agricultura y las costumbres de una vida poblana a su nuevo medio ambiente, la parte central de las elevadas tierras de Chiapas. Se extendieron hacia abajo por el río Grijalva, dando los primeros pasos que llevarían a Chiapas al umbral de la civilización. En más de 20 localidades se han descubierto indicios de la cultura de los Ocos, considerados un pueblo de idioma zoque, extendiéndose desde el norte de Guatemala hasta el Golfo de México. Lowe considera que las singulares y atractivas formas de alfarería que se encuentran en las tierras de los Ocos reflejan o una imaginación poco común o un notorio contacto con el mundo exterior.
La cerámica de Ocos se distingue por una mayor variedad en la superficie decorada, como en este caso es una marca hecha con un marisco. Ya sea que se trate de uno u otro tipo, estos mariscos se oscilaban a través de la superficie de la cerámica, creando el diseño llamado oscilado. La cerámica de Ocos es realmente elegante. Tiene una gran variedad de formas. Están las vasijas con pies que pueden ser como este, sólidas y pequeñas láminas, o pueden ser muy exagerados como estos. Un pie hinchado que no es representativo de nada más en Mesoamérica o América, en esta época. Y en realidad nos recuerda a Shang en China, en la misma época, 1500 antes de Jesucristo. Mas comenzando cerca del 1500 antes de Cristo, aparece una nueva cultura en la costa del Golfo. Mucho se ha considerado la posibilidad de que la civilización olmeca, llamada la cultura madre de Mesoamérica, tuviera su origen en el norte, pero Lowe no lo entiende así. Nosotros creemos que hay suficientes evidencias culturales en los centros olmecas, en la zona de la costa del Golfo, al igual que en Chiapas. Ellos sustentan el argumento de desarrollo interno con, claro está, una importante influencia ocasional externa. La gran cantidad de lugares en Chiapas con artefactos olmecas provee evidencia de que el pueblo de los Ocos tal vez fue absorbido por la cultura que ellos mismos contribuyeron a forjar. Un cráneo deformado al estilo olmeca, hallado en el Soconusco, es uno de los muchos indicativos de que una cultura común se estaba desarrollando en el sur de Chiapas. Los seres sobrenaturales representados por la serpiente y el jaguar fueron primeramente reverenciados por los olmecas y luego por casi todos los pueblos posteriores de Mesoamérica. Al presente se han llegado a establecer con toda firmeza muchas creencias religiosas ampliamente compartidas, y una nueva clase de artistas ha trabajado para dotarles de una expresión permanente. Algunos estudiosos afirman que las cabezas gigantes que prácticamente simbolizan a los olmecas tienen como objetivo representar a las personas. De ser así, nos dan una imagen real de los mismos gobernantes del pueblo olmeca. Esta es la primera piedra monumental en forma de escultura en Mesoamérica. Ya que la región olmeca incluye el área hoy ocupada principalmente por quienes hablan el idioma mijesoqueano, la opinión actual es de que los olmecas tal vez hablaran el mijesoqueano. Por lo que sabemos, en Mesoamérica, por lo menos, la gente es la misma. El arqueólogo maya insiste en que estos han habitado la zona por 3000 años y parece igualmente razonable suponer que los Zoque y los Mije han habitado la zona por varios miles de años. Centros tributarios olmecas fueron edificados en puntos estratégicos en Chiapas para facilitar el comercio. San Isidro, a media altura del curso del río Grijalva, y Chiapa de Corzo, río arriba. Ambas comunidades crecieron en tamaño y en relevancia y llegaron a ser los centros Zoque más importantes durante los siguientes siglos, a medida que los centros olmecas se fueron desmoronando, cerca del 600 a.C. Durante los pocos siglos antes de Cristo, las comunidades Zoque de Chiapas se nuclearon en sociedades regionales más pequeñas y singulares. Uno de los centros locales más prestigiosos continuó aquí en Chiapa de Corzo. Entre el 200 a.C. y el 200 de la era cristiana, los Zoques comenzaron a cortar las lajas de piedra en pequeños bloques para construir sus edificios. La mano de obra comenzó a mejorar en forma constante hasta que llegaron a cortar la piedra en sus 6 caras y a edificar más voluminosamente, alcanzando a construir estructuras del tipo de palacios de entre 12 y 15 habitaciones. Otro centro regional florecía en Izapa, en la zona de Soconusco. Desde el año 600 a.C. y con una prolongación de casi 1000 años, el centro del templo de Izapa incluyó 8 plazas de monumentos rodeadas por estructuras. Izapa fue edificada sobre una antigua ocupación de los Ocos.
El grabado en piedra es de gran apariencia olmeca. Aún así, muchos de los mitos que aparecen en las estelas están íntimamente relacionados con la cultura maya contemporánea. Izapa fue una importante cultura intermediaria entre la olmeca y la maya clásica. El arte de Izapa contaba con una influencia mucho más amplia. Las estelas y los altares parecen contener una redacción de mitos e historia, siendo objeto de veneración por parte de muchos pueblos de Mesoamérica. Los lanzajabalinas y los mazos son los objetos de mano más comunes en Izapa y parecen dotar de autoridad a la persona que los sostiene. La figura cuya pierna se confunde con una serpiente simbólica puede que haya servido de inspiración al maniquí del centro, símbolo de la autoridad gobernante de los mayas. Algunos estudiosos creen que el calendario agrícola mesoamericano se originó en Izapa. El saber cuándo comenzarían las lluvias era de vital importancia para el cultivador de maíz. Las contribuciones más imperecederas fueron la estela, junto con los altares y otros monumentos que embellecían los jardines. La escultura tiene que haber sido objeto de gran respeto. Mientras que los monumentos en otras partes del sur de Mesoamérica fueron deshechos e inutilizados, las estelas y los altares de Izapa sobrevivieron intactos. A partir del año 100 de la era cristiana, comenzaron épocas de revolución en Mesoamérica. Tras un periodo de experimentos con muchos nuevos estilos de alfarería en Chiapa de Corzo, cientos de cazuelas fueron colocadas en el palacio principal y después el edificio fue incendiado. Casi en la misma época, los zoques destruyeron todas sus esculturas, incluyendo una pieza de estela grabada con la fecha más antigua de Mesoamérica, interpretada como el año 36 a.C. Comenzaba una nueva era que llevaría al surgimiento de la clásica civilización maya. Centrado en la selva de Petén, el maya se extendió hacia el confín nororiental de Chiapas. Hacia el cuarto siglo de la era cristiana ya había establecido grandes centros ceremoniales, tales como Yaxchilán. Los mayas clásicos edificaron sobre las bases de 1500 años de desarrollo religioso, social y técnico en Mesoamérica. En este caso fueron los glifos, más que las figuras, los que preservaron y registraron la historia y los hechos de la divina realeza. Otro centro se edificó en Toniná, de frente a un rico valle agrícola. Se trataba de una sociedad segura de sí misma, con una vida ritual sumamente penetrante. Aun cuando se trataba de un pueblo que plantaba maíz, aun cuando estaban totalmente dedicados a la agricultura, los mayas se enfrentaban a las selvas como nadie lo había hecho y lo ha hecho jamás. Una muestra de ello es Palenque, uno de los más exquisitos centros mayas, edificado en una baja planicie de la jungla con empinadas montañas a sus espaldas. Los magníficos corredores con majestuosos arcos, los pasajes que daban a los templos en forma de pirámide, parecían joyas en los pequeños picos de los montes. Palenque era el hogar de importantes dignatarios y sacerdotes, de los más destacados astrónomos, de los matemáticos, de los artistas y arquitectos. Aquí desplegaron ellos la más sublime calidad de la civilización maya. La clásica cultura maya se extendió a lo largo y ancho de las junglas de Chiapas, facilitando nuevos caminos hasta los territorios zoques y ensanchando las antiguas fronteras. Sin embargo, hacia el V siglo después de Cristo, el pueblo zoque cayó bajo el control de un poder que entraba a competir con el maya, Teotihuacán. Más de 900 kilómetros al norte en el Valle de México, el gran centro metropolitano de Teotihuacán fue el primero de muchos crecientes poderes del norte que necesitaban trasladar su comercio y tributo por los caminos vitales del sur. En la costa de Chiapas, que da sobre el Pacífico, Teotihuacán estableció un control político y militar en Cerro Bernal, dominando un estrecho pasaje sobre la costa. El palacio de Ocosocuautla, otrora pasaje para el interior, fue edificado por los zoques en esta época, una de las más exuberantes muestras de la arquitectura clásica zoque.
Mas en su ocaso, allá por el 650 después de Cristo, Teotihuacán cae. Se da por terminada la edificación en Teotihuacán y en toda una cadena de ciudades en Chiapas. Por haber estado tan estrechamente ligados con Teotihuacán, los zoques jamás logran entonces su recuperación. Alrededor del 600 de la era cristiana, un pueblo migratorio del norte se apoderó de las mejores tierras agrícolas en la depresión central y esclavizó a los zoques. Se trataba de los chiapanecos, los legendarios guerreros que dotaron de nombre a Chiapas. La edificación también se interrumpió en los clásicos centros mayas, posiblemente debido a que se vieron bloqueadas las rutas comerciales de Chiapas. Tras una breve interrupción, se restableció el orden y los mayas continuaron edificando y creciendo. El centro ceremonial de Lagartero, en la frontera maya con Chiapas, se encuentra en una pequeña isla rodeada por un río, el que conduce a arroyos y caídas de agua. Estudios preliminares llevados a cabo por los arqueólogos trajeron a luz una espectacular cantidad de alfarería y figurinas que datan del antiguo período clásico, desde el 650 hasta el 800 de la era cristiana. El coro se muestra aún lleno de júbilo tras más de 1000 años. La mayoría de las figurinas humanas son mujeres. Más de 500 figurinas se echaron en un pozo con otros materiales que bien pueden ser los vestigios de una productiva época ceremonial. Se hacía alfarería policroma, la que se comercializaba en toda la zona maya. La alfarería policroma de Lagartero constituía la obra de una escuela local de acabados artistas. Pintaban relatos, caricaturas y reveladoras escenas de la vida ceremonial. En un medio ambiente místico, en el apogeo de su cultura, el pueblo de Lagartero realizó una maravillosa contribución. A la finalización del siglo VIII, el magnífico centro maya de Palenque fue abandonado debido a la catástrofe social que se creó en los contornos mayas. La construcción hacia las tierras elevadas se concentraba cada vez más en las cimas de las colinas, como es el caso de Chincultic, en la zona este de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. En 1519, una ola de conquistadores comenzó a transitar los senderos de guerra. Tan desorganizados estaban los nativos que unos pocos soldados españoles bastaron para tomar control en un par de años. Valiéndose de armas y técnicas superiores, enemistando a las tribus entre sí, España conquistó todo México y gran parte del resto del Nuevo Mundo. Para todos los indios de Chiapas, tanto mayas como zoques, las consecuencias fueron desastrosas. Tom Lee está comenzando una tercera temporada en la zona, excavando pueblos coloniales otrora habitados por el maya Cochó. El trabajo en Coapa definirá las distinciones económicas y sociales de los poblanos en cuanto a su arquitectura, a su cerámica, a sus herramientas y a sus hábitos alimenticios. Los obreros comenzaron a sacar a la luz las murallas de piedra y mortero de la que una vez fue la mejor casa del pueblo. Los Cochó, creo, han sufrido la suerte de todas las culturas nativas debido a la conquista española, y en ellos es tal vez más dramático porque están casi extintos. Las familias Cochó que habitan en las tierras circunvecinas fueron reunidas en comunidades al estilo romano, con manzanas y cuadras. Tal fue el principio del fin. Por carecer de resistencia a las enfermedades europeas, el pueblo Cochó contrajo viruela y tos ferina, las que se esparcieron como el fuego después de la conquista.
Los Coapa eran una banda probablemente alrededor de 1660. La Real Orden de España de investigar por qué los Coapa no pagaban sus impuestos resultó en un esfuerzo individual. Quien describió su ruta aquí al llegar a Coapa dijo en forma literal en este documento: me paré en la plaza y dije, coapeños, ¿por qué no estáis pagando vuestros impuestos? Y nadie contestó, porque el poblado estaba abandonado. De 5 villas el pueblo Cochó se redujo a una, la que más tarde fue abandonada a comienzos del siglo XIX. Todo lo que queda de la cultura Cochó es unos pocos remedios caseros y unas pocas palabras que conocen los más ancianos. Las facciones del Maya están aún llenas de vida. Los sobrevivientes han soportado cambios desde las épocas coloniales y a menudo se rebelaron para preservar su integridad. Aún conservan las claves para entender los antiguos modismos mayas. Sin embargo, los zoques fueron atrapados entre fuegos lanzados por vecinos más poderosos. Les resultó fatal ser el nexo de civilizaciones más renombradas. Preservaron y transmitieron la cultura a lo largo del tiempo. Sus antepasados puede que hayan sido los primeros alfareros y agricultores. Puede que hayan sido padres y hermanos del Olmeca y primos mayores del Maya. Pero ahora tanto su lenguaje como su cultura no han hecho otra cosa que desaparecer. En su celebración del carnaval, los zoques modernos han preservado un vestigio de sus antiguos rituales de la primavera. Aún así, como para frustrar esta mirada hacia su pasado, los zoques bailan detrás de máscaras que representan las caras de sus conquistadores españoles.